Hola chicos, pues vamos a iniciar nuestra clase de expresión oral y escrita. El día de hoy vamos a ver el tipo de acento que nos falta por revisar, que es el acento gráfico, puesto que ya vimos los dos anteriores. Dijimos que tenemos tres tipos de acentos. El de hoy será el acento gráfico, que se clasifica en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, que este al ser gráfico sí obligadamente se marca con tilde. ¿Qué es la tilde? ¿A qué le llamamos tilde? Perdón. A la línea sobre la vocal para poder, para distinguir a la rayita. Cuando le decimos nosotros el acento, en realidad el acento es la sílaba tónica, pero nosotros a veces le llamamos así a la rayita en la vocal. Eso es una tilde. ¿Cuáles son los otros dos tipos de acentos, chicas? Los vimos la sesión pasada. Acento diacrítico. Muy bien, el acento diacrítico, que es aquel que nos sirve para distinguir a dos palabras que se escriben igual, incluyendo los monosílabos, porque una regla de la acentuación nos dice que los monosílabos nos acentúan. Monosílabo, mono quiere decir uno. Palabras de una sola sílaba como más, sí, pie, fe, que no se acentúan en la actualidad. Sin embargo, antes de esta regla, tienen libros de los 80s o anterior, vamos a encontrar pie, fe, todos ellos sí se acentuaban y ahora ya no se acentúan por esa regla. Sin embargo, los acentos diacríticos, como tenemos pares, por eso se llaman también pares diacríticos, sí se deben acentuar para lograr entender la diferencia dentro de una expresión. Por ejemplo, él y él es mi amigo, ese lleva acento porque es un pronombre. Los pronombres generalmente son los que llevan acento. Y después, él es un artículo, el árbol de mi jardín, ahí no lleva acento. Esas son las diferencias, por eso son pares diacríticos. Marcan la separación, las diferencias entre dos palabras de igual escritura. ¿Cuál es el otro tipo de acento? Prosódico. Acento prosódico, El prosódico. ¿Sí se acuerdan cuál es el acento prosódico? que no lleva tilde, pero se escucha en la sílaba. Muy bien, el que no lleva tilde, pero sí se escucha y tiene una sílaba tónica. La sílaba tónica es la sílaba más fuerte dentro de la palabra y se llama tónica porque lleva el tono o fuerza. Las demás sílabas se llaman sílabas átonas porque A significa sin tono o sin fuerza dentro de la palabra. Muy bien, la mayoría de las palabras que nosotros tenemos pues van a ser sin acento. Ustedes se darán cuenta que aunque tenemos que acentuar, no son todas las palabras, las mayorías son de acento prosódico. Vamos a ver el día de hoy cuáles son las reglas para poder acentuar. Chicos, como tiene que ser una clase un poquito eh, más extensa, aquí les voy a compartir pantalla para que ustedes vayan viendo. Sin embargo, no les voy a dictar en un momento las reglas que las tenemos aquí. Este documento se los voy a dejar en Classroom para que ustedes copien las reglas generales de acentuación, los ejemplos, porque se los voy a explicar, pero para que le dediquen más tiempo a la explicación y no a dictarle, se los dejo que ustedes lo tomen como apunte, puesto que nada más tenemos ya esta clase y la siguiente, bueno, la del jueves, y ya nada más una de la próxima semana y con ella terminamos. El martes siguiente vamos a hacer nuestro repaso a manera de guía para que ustedes puedan estudiar y salgan muy bien en los exámenes. Pero en esta clase y en la siguiente vamos a ver lo que nos falta. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Entonces, sí, por favor, de tarea, copien esta regla nada más. Esta, y voy a dejar todo el documento para que las actividades que no alcancemos a hacer las hacen como actividad de tarea. Esta es la última que voy a dejar en Classroom. Ya con esto cerramos Classroom para que ya estén al corriente. Para poder acentuar, muchachos, lo que necesitamos es saber dividir primero en sílabas. ¿Por qué aprender a dividir en sílabas? Porque ustedes han escuchado seguramente en las reglas que nos dicen las agudas se acentúan en la última sílaba, las graves se acentúan en la penúltima sílaba, las esdrújulas en la antepenúltima sílaba y las sobresdrújulas antes de la antepenúltima sílaba. Pero si no podemos o no sabemos dividir en sílabas y cuál es la última, cuál es la penúltima, antepenúltima o antes de la antepenúltima, aún así no podremos acentuar
y si ponemos el acento no sabemos qué tipo de palabra es. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es saber dividir en sílabas. ¿De acuerdo? Aquí puse una palabra como ejemplo, una palabra larga, ferrocarrilero. Ya ustedes se dan cuenta que está dividida en sílabas, ferrocarrilero. Si nos dicen que siempre tenemos que empezar a contar de la última sílaba, pues, ¿cuál es la última sílaba de esta palabra? Chicos. R-O es la última. Es la última porque se encuentra al final de la palabra. Por eso siempre vamos a empezar a contar de la derecha a la izquierda. Y aquí ya está su nombre y se los puse hasta por colores. Aquí, la última sílaba está aquí. Última, penúltima, antepenúltima y todas las demás. Ya, no importa si es esta, o incluso hay otra más larga, más hacia la izquierda. Todas ya se llaman antes de la antepenúltima. Así que para acentuar solo tenemos 4 sílabas. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Si la palabra tuviera su sílaba tónica en la última sílaba, ¿cómo se llamaría esa palabra? Aquí lo tiene en la parte de arriba. ¿Qué sería? Aguda. 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 Si la palabra se acentuara en la penúltima sílaba, la palabra sería grave. También se le llama llana. Grave o llana. Si se acentuara en la antepenúltima sílaba, sería una esdrújula. Y si fuese antes de la antepenúltima, no importa si es aquí o en esta otra o todavía antes, ya no tiene otro nombre, son sobresdrújulas. Así que la última sílaba aguda y empezamos última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Pero no porque sea una palabra larga, tiene que ser una sobresdrújula. Vamos siempre a buscar la sílaba tónica. Ferrocarrilero. ¿Dónde suena más fuerte la sílaba? ¿Cuál es su sílaba tónica, muchachos? Repitan fuerte, díganme. Ferrocarrilero. No es cierto. Todos apaguen su micrófono si no es para dar respuesta. Ferrocarrilero. ¿Cuál es la sílaba tónica? Le. Ferrocarrilé. Perfecto. La sílaba tónica, aquí es esta. Aquí vamos a encontrar que, no me responde. Aquí esta es la sílaba tónica. Y si esta es la sílaba tónica, ¿qué tipo de palabra es? Grave. Ya está. Es una palabra grave. Aquí vamos a ver unas reglas. ¿Por qué estas no se acentúan? Porque nos dice que las palabras graves se acentúan con tilde si terminan en cualquier letra que no sea N, S o alguna vocal. Si termina en esas, no se le pone tilde y se queda como prosódica. Si termina en cualquier letra menos esa, entonces sí se le tendría que poner tilde. ¿Por qué no lleva tilde ferrocarrilero, aunque es una palabra grave? ¿En qué está terminando la palabra? ¿Cuál es su última letra? Vocal. Una vocal. Y la regla, aquí nos dice de las reglas generales, aquí las palabras agudas se acentúan con tilde en la última sílaba si terminan en NS o vocal. Aquí está NS o vocal, como andén, japonés, colibrí, temporal, llegar. Las palabras agudas se llaman agudas o llanas. Las palabras agudas se acentúan con tilde en cualquier terminación menos NS o vocal. ¿Por qué estas no? ¿Por qué no se puede meter con ellas? ¿Por qué, chicos? La NS o vocal, ¿a quién pertenece para acentuarse? A las agudas. A las A las agudas. agudas. Por lo tanto, no puede estar con uno y con otro, ¿verdad? Es como en el partido de fútbol, si es del América, no las Chivas, o sea, no puede estar en los dos al mismo tiempo. Así es que aquí vamos a ver, NS o vocal es solamente para las agudas. Las demás puede ser una L, una Z, una J, como quiera terminar, pero su sílaba tónica, sin embargo, no estas tres. Y como en esta ferrocarrilero termina en O, no en esta, ferrocarrilero termina en O, sí es una palabra grave, pero es una palabra grave
prosódica. Solo se escucha su sílaba tónica, pero no se marca con tilde. Y les decía entonces aquí, en la regla que estamos viendo, en las reglas de acentuación para marcar con tilde, las palabras agudas se acentúan con tilde en la última sílaba. Siempre su sílaba tónica tiene que estar en la última sílaba, pero para poner tilde debe terminar forzosamente en N, S o vocal. Si termina en cualquier otra letra, una F, una M, todas las demás tendrá que ser una aguda pero prosódica. Para poner tilde solo si terminan en N, S o vocal. Es la única regla que se deben aprender. Después, las palabras agudas o llanas se acentúan con tilde en la penúltima sílaba siempre y cuando terminen en cualquier letra, menos, ya vimos, NS o vocal. Tenemos aquí fácil, cárcel, lápiz. ¿Por qué llevan acento? ¿Por qué llevan tilde? Porque terminan en L, L y en Z. ¿Por qué perro? Su sílaba tónica, ¿cuál es de perro? Perro. ¿Cuál es la sílaba tónica? P. P. ¿Por qué no lleva tilde? Porque termina en vocal. Porque termina en vocal. Gratis. Sílaba tónica. Gra. Gra. ¿Por qué no le pongo tilde? Termina en S. Porque termina en S. Fácil, sílaba tónica fa, sí lleva tilde porque termina en L. Cárcel, sí lleva sílaba tónica porque termina en L. Lápiz, sílaba tónica, sí lleva tilde porque termina en Z. Lo mismo aquí, andén, termina en N, andén, sílaba tónica, den. Japonés, sílaba tónica, nes, colibrí, sílaba tónica, brí. ¿Por qué se le pone tilde? Porque la palabra termina en N, esta termina con S, esta termina con I. Temporal. ¿Cuál es su sílaba tónica? Temporal. Tem. Tem. No, ahí sería temporal. Temporal. Oral. Ral. ¿Por qué no lleva tilde? No termina en S vocal. No termina en ese vocal, sino en L. Llegar. Sílaba tónica, llegar. Gar. Llegar. Entonces aquí es gar, pero no lleva tilde porque está terminando en R. Así que estas dos últimas son agudas, pero son agudas prosódicas, en tanto que las primeras son agudas gráficas porque se están atendiendo a la regla y se les puede poner tilde. Aquí las primeras tres son agudas o llanas, perdón, no agudas, no, graves o llanas, y en estas graves o llanas o llanas terminan en cualquier otra letra y estas son prosódicas. La tercera regla de las palabras esdrújulas. Siempre se acentúan con tilde en la antepenúltima sílaba. No importa, tanto las esdrújulas como las sobresdrújulas, no importa en qué letra terminen. Siempre y cuando en las esdrújulas la sílaba tónica se encuentre en la antepenúltima sílaba, se le pone tilde. Y en las palabras sobresdrújulas, igualmente, si se encuentran antes de la antepenúltima, siempre se le pone tilde. En las sobresdrújulas generalmente son, o muchas veces son palabras compuestas. Por ejemplo, fácilmente. Tiene el adverbio mente y el adjetivo fácil. Aquí pongan mucha atención, chicos. Fácilmente. Su pronunciación de sílaba tónica, ¿dónde se escucha? No es en fa. Fácilmente. ¿Dónde se escucha más fuerte? Sí, en men, es decir, es una palabra grave. Podría ser una palabra grave, sin embargo, aquí es una palabra sobresdrújula porque se mantiene el acento del adjetivo original. Por ejemplo, fácilmente. Y si yo pongo la palabra tristemente, sería aguda. aquí tristemente sería una palabra grave. Tristemente porque estaría en men. Aquí sí le voy a hacer caso porque la palabra triste no lleva tilde. Aquí se le pone la tilde de la palabra. Por ejemplo, rápido, ¿lleva acento? ¿Lleva tilde? La palabra rápido. No. Sí. Sí, creo que es en la A, ¿no? Sí, en la A es una palabra esdrújula, pero si yo le pongo rápidamente, se me convierte en sobresdrújula
porque ya le aumentamos muchas sílabas, sería última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, y lleva tilde porque rápido lleva también una tilde. Así que si les pongo felizmente, ¿feliz lleva tilde? No. Entonces ahí es una palabra grave porque la palabra feliz no le puedo poner tilde, entonces no se me puede convertir en sobresdrújula. Así que ahí esas palabras, las que terminan en mente, pero su palabra original lleva tilde, se convierte en sobresdrújula. Si no lleva tilde, es una palabra grave. Préstaselo. Aquí tenemos a estas terminaciones C y lo se llaman enclíticos o son pronombres que se le agregan a un verbo, prestárselo. Podemos decir, se lo prestas. ¿Y cuántas palabras serían se lo prestas? 3. 3. Pero aquí lo hacemos en una sola, préstaselo. Y es algo muy común. Por ejemplo, si estaba ocupando un juguete y su hermanito quiere y hace berrinche, ¿qué les dice su mamá? Préstaselo. O un suéter a su hermano, préstaselo, ya no peleen. Entonces nosotros estamos convirtiéndolo aquí en una palabra sobresdrújula. Pregúntamelo, es me lo preguntas, pero lo hacemos en una sola palabra y pregúntamelo, es su sílaba tónica y como tengo última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, se me convierte en sobresdrújula. Así que las sobresdrújulas tienen que ser palabras largas porque mínimo debe de tener ¿cuántas sílabas? 4, para que sea aguda, grave, esdrújula y la antes de la antepenúltima sea la que tenga que ser acentuada, pero siempre y cuando tenga ahí su sílaba tónica, porque si no puede ser una palabra como la que vimos aquí en ferrocarrilero y vimos que tenemos última, penúltima, antepenúltima, este es antes de la antepenúltima, pero también este es antes de la antepenúltima, antes de la antepenúltima. Sin embargo, su sílaba tónica está aquí y por más larga que sea la palabra, esta es una palabra grave. ¿Vamos bien hasta ahí o hay algún problema, chicos? Todo bien. Todo bien. Pues vamos a hacer el primer ejercicio, lo van a hacer en su cuaderno. Dividen en sílaba las siguientes palabras, pero les van a poner como esto. ¿Cuál es la última sílaba, penúltima, antepenúltima? Y señalan así cuál es antes de la antepenúltima. Así que precipicio. ¿Cómo van a dividir precipicio? Precipicio. Muy bien. Pre, si, pi, Picio. cio. Junto, precipicio, porque tenemos un diptongo. Y acá abajito, ¿qué le van a poner? ¿Esta qué sílaba es? ¿Cómo se llama esta La sílaba? última. Última. Pi, ¿qué sílaba es? Penúltima. Penúltima. Sí, Antepenúltima. antepenúltima y pre, Y antes de la antepenúltima. antes de la antepenúltima. Solo esto y después hacemos la otra parte, pero ya la hacemos juntos. Así es que ya nada más les queda hacer 4 palabras: autoritariamente, cauteloso, precavido, incorregible. Divídala en sílabas y le ponen última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima a cada una de ellas, por favor. ¿Me avisan cuando terminen, chicos?
Ya, maestra. Muy bien. Vamos a esperar que al menos 2 compañeros más terminen. Por favor. Yo también ya acabé. Uno más que termine y empezamos con la respuesta. ¿Alguien más ya terminó? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo nos queda entonces la de autoritariamente? Chicos, ¿cómo nos queda dividido en sílabas autoritariamente? T es la última sílaba, mente la penúltima, día antepenúltima, ta, y auto antes de la penúltima. Muy bien, entonces pues lo dividimos primero autoritariamente. Tenemos estas sílabas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 sílabas. Cauteloso, cauteloso. Cuarta sílaba. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. ¿Cómo dividimos precavido? Dígamelo en sílabas. Precavido. Muy bien, precavido. Y ya tenemos última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Incorregible. ¿Cómo dividimos? Incorregible. Muy bien, regible. Y ya está. Díganme, ¿cuál es la sílaba tónica de precipicio? ¿Dónde se escucha más fuerte? Vamos, ya les había dicho que cuando tengan dudas, pronúncialo en voz alta. Precipicio. ¿En pi? ¿En pi? En pi. Si es pi, ¿qué tipo de palabra es? ¿Aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula? Grave. Grave. ¿Por qué no le podemos poner tilde? Que termina en vocal. Porque termina Porque en termina vocal. en vocal. Esta es una grave. Pueden ponerle ahí grave prosódica. Autoritariamente. Autoritariamente. La palabra autoritario no lleva tilde, por lo tanto, autoritariamente tampoco. ¿Cuál es su sílaba tónica? Autoritariamente. Men. Men. Men es su sílaba tónica. ¿Y es qué tipo de palabra? Si lleva en la última, en la penúltima sílaba su sílaba tónica, ¿qué tipo de palabra es? Grave. Grave. Pero tampoco le ponemos tilde por lo mismo. Está terminando en vocal. Cauteloso. ¿Cuál es la sílaba tónica? Lo. Nuevamente, ¿qué tipo de palabra es? Grave. Grave. Y no le ponemos tilde porque también termina en vocal. Precavido. ¿Sílaba tónica? Bi. Bi. Tampoco lleva tilde porque termina en vocal. Incorregible. Ji. Ji. Lo mismo, ¿En palabra ji? grave que no lleva tilde porque termina en vocal. ¿Qué queremos decir con esto? Que la mayoría de las palabras del español son palabras graves. La gran mayoría de todo lo que hablamos son palabras graves y la gran mayoría tampoco lleva tilde porque muchas de ellas terminan en vocal. Así es que, y si las pluralizamos, pues terminan en S y son reglas de las agudas. Así que lo único que tenemos que aprendernos son estas reglas, la de las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, pero si dicen es que es mucho, con que se aprendan la primera. La primera es lo importante. Las palabras agudas se acentúan, contienen la última sílaba y vamos en orden. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, se acentúan si terminan en NS vocal.
Las graves, cualquier letra menos estas, NS vocal, y las esdrújulas y sobreesdrújulas, siempre, con que su sílaba tónica se encuentre de las esdrújulas en antepenúltima, siempre se le pone tilde, termine en lo que termine, y las sobreesdrújulas, si se acentúan antes de la antepenúltima, siempre no importan cómo terminen. Por ello aquí tenemos número. Nu es la sílaba tónica, forzosamente lleva tilde. Cómico, la sílaba tónica es co. Mecánico, la sílaba tónica es ca. Siempre llevan tilde porque están en la última, penúltima, antepenúltima. Si su sílaba tónica es la antepenúltima, siempre lleva tilde porque es esdrújula. Y lo mismo, pregúntamelo, última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, la sílaba tónica siempre marcada con tilde. Así que la única regla que se tienen que aprender, ¿cuál es, chicos? Las agudas. Las agudas. ¿Cómo nos dice la regla? Que se acentúan con la tilde en la última sílaba. Si Se terminan, terminan con NS o vocal. muy bien. Solo en esos casos con tilde, en los demás serán unas agudas, pero serán de carácter prosódico. Y aquí tenemos, para repasar lo que acabamos de explicar, tenemos aquí ya ferrocarrilero, pero aquí ya las palabras agudas y están en colores para que la relacionan. Si se acentúan con tilde en la última sílaba, ¿cómo se llaman? Agudas. Agudas. Y tengo corazón. Su sílaba tónica es son. ¿Por qué lleva tilde? Termina en ese. En Porque N. termina en N y es una aguda. Calamar. ¿Cuál es su sílaba tónica? Calamar. ¿Ya? Mar. 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 ¿Por qué no le puse tilde, muchachos? Porque no Porque termina no Termina en en ese termina vocal. en NS o vocal. Porque no terminen en ese vocal, está en R, entonces sí es una palabra aguda, pero es una aguda prosódica. Solo se escucha, pero no se marca. Ya vieron aquí, entonces si su sílaba tónica se encuentra al final es aguda, la única diferencia es que lleva acento gráfico con tilde si termina en NS vocal o es prosódica si termina en cualquier otra letra. La siguiente, libreta, Ramírez, libreta. Sílaba tónica, Bre. bre, pero no le pongo tilde. ¿Por qué? Termina en vocal. Porque termina en vocal. vocal. Es una palabra grave prosódica. Ramírez. Sílaba tónica, Mi. mi. ¿Por qué esta sí lleva tilde? Porque no termina en vocal. Porque no termina en vocal ni en N ni en S. Por lo tanto, aquí sí se le pone tilde. Número. Sílaba tónica, No. lleva tilde porque está en la antepenúltima sílaba y siempre se le va a poner tilde, no importa en qué termine. Biológico. Lleva tilde porque está su sílaba tónica en la antepenúltima y es esdrújula. Las esdrújulas siempre llevan tilde, lo mismo que la sobreesdrújula. Ágilmente. Como la palabra ágil sí lleva tilde, se le mantiene aunque se le agregue la terminación mente y entonces tenemos última, penúltima, antepenúltima antes de la antepenúltima y se convierte en una sobreesdrújula y debe llevar tilde. Preséntaselo, preséntaselo. Esta es su sílaba tónica, última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, no importa si sea aquí o aquí, siguen siendo ya antes de la antepenúltima, y es una palabra sobreesdrújula. ¿Sí queda claro hasta el momento, chicos? Sí. ¿Seguros? Sí. Bueno, conste, muchachos. Vamos a hacer esta actividad. Aplica las reglas de acentuación de las palabras agudas y graves a la siguiente lista de palabras. Aquí tenemos esta lista que está a la izquierda y como ven todas están, bueno, la mayoría está marcada con esta línea que nos indica que hay un problema de ortografía, porque no les puse la tilde, obviamente, para que ustedes digan dónde la lleva, porque unas son agudas y otras son graves. Aquí no hay esdrújulas ni sobreesdrújulas, esas están en el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y que lo mismo que se haga aquí, lo vamos a hacer aquí, pero con las esdrújulas y las sobreesdrújulas. ¿Qué hacemos? Nos dice, aplica las reglas de acentuación de las palabras agudas y graves a la siguiente lista de palabras. Aquí se pide que
Anoten las palabras agudas prosódicas, es decir, las que no llevan tilde. De este lado, las agudas con tilde. Aquí en el azul, graves o llanas prosódicas, es decir, sin tilde, y las graves con tilde. Vamos a hacer el primero. Brutal. Tenemos que identificar dónde está la sílaba tónica. Brutal. En tal. ¿En tal? En tal. Si es la última sílaba la que lleva acentuada, ¿qué tipo de palabra es? ¿Aguda o grave? Aguda. 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 ¿Lleva tilde? No. No, No. porque ¿Sería termina en L. prosódica? Es una aguda prosódica y entonces voy a escribir aquí la palabra brutal, porque es prosódica. Súper. Súper. Su. ¿Qué tipo de palabra es si está en la Graves. penúltima? Grave. Grave. ¿Debe de llevar tilde? No. ¿En No. qué letra, No, está sí. terminando? Sí, debe de Sí, llevar porque no tilde. terminan en esa Aquí vocal. no sé por qué la entendió mal, pero las computadoras no lo saben todo. Aquí sí debe de llevar tilde porque está terminando en R. Entonces, esa es una grave con tilde. Y le vamos a poner entonces aquí súper. Y ya tenemos la otra. Julián. Julián. ¿Y? Sílaba tónica. ¿Y? Lian. Son dos sílabas más. Julián. ¿Cuál es la sílaba tónica? Lian. ¿Y debe llevar tilde o no? Sí. Sí. Porque es una palabra aguda y lo lleva en la. Si la ponemos en Es la I, rompemos diptongo y diría Julián. Y no decimos Julián, sino Julián. La sílaba, el acento lo lleva en la A. Entonces aquí sería con tilde y lo ponemos aquí. Julián. Y ya tiene su tilde. Siguiente palabra, muchachos. Tragaluz. Luz. Tragaluz. Luz es su sílaba tónica. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Aguda o grave? Aguda. Aguda porque está en la última sílaba. ¿Le podemos poner tilde? No, sí. No, porque no. termina en Z. Y la Z no Entonces aplica. aguda prosódica. Es aguda prosódica. Y aquí la ponemos tragaluz. Ágil. En la, no. En la A, ágil. Y como es penúltima sílaba, ¿qué tipo de palabra es si está su sílaba tónica en la penúltima? Sobre el rújula. No, Grave. no, Rújula. tampoco. ¿Sería grave? Solo estamos ahorita en agudas y graves. Última es aguda, penúltima es Sí. grave. Grave. Es grave. Grave. ¿Le ponemos tilde o no? Sí. Sí, Sí. porque termina Sí. en L. Entonces nos vamos a las graves con tilde aquí y le ponemos su acentito y ya está ágil. Base. Sí. ¿Dónde No. tenemos su sílaba tónica? Base. Va, ¿no? En va. Es una palabra, ¿de qué tipo? ¿Aguda o grave? Grave. ¿Grave? Grave. Grave. ¿Con tilde o sin tilde? Sin Sí. tilde, ¿no? No. No, sí, que sí. ¿Con? No, es no cierto. lleva tilde. Sí, con. No ¿Sería lleva tilde así? porque termina en No, no vocal. lleva. No lleva porque termina en vocal. Recuerden, nunca una grave se acentúa si termina en vocal. Entonces es una grave prosódica. Va en esta lista. Acción. Acción. Con. Acción. Entonces es una Aguda. palabra Con aguda. ¿De qué tipo? Con tilde. Con tilde. Y la ponemos en esta lista. Aquí, chicos, luego nada más se aprende uno una regla que dice todas las palabras que terminan en on se acentúan. Tenemos que poner una regla, excepto verbos, porque muchos, como dicen, pues esta regla sí me la aprendí, ponen caminaron, corrieron, llegaron. Tenemos que poner la regla, menos los verbos. Todos los verbos que terminan en on son graves, y si son graves y terminan en n, son prosódicos. Y es llegaron, caminaron, pensaron, no son agudas.
Así es que no se les pone tilde. Y febril. Febril. ¿Sílaba tónica? Bril. ¿Bril? Bril. ¿Es una palabra de qué tipo? Agudo. Aguda. Aguda. ¿Le puedo poner tilde? No. No, porque está terminando en L. Y No. es de esta manera. Y así van a continuar con la lista. Después van a hacer esta de las esdrújulas, lo mismo. Aquí, pues, todas deberían de llevar acento. De todas maneras, se las van a poner aquí. Transcribe las palabras esdrújulas. Ecológico. ¿Ese es esdrújula o sobreesdrújula? Ecológico. ¿Sílaba tónica? ¿Cuál es la sílaba tónica? Yo. Lo. Entonces, última, penúltima, antepenúltima. ¿Es esdrújula o sobreesdrújula? Sobre esdrújula. No, antepenúltima es esdrújula. Si es ¿Es esdrújula? antes, sí, esdrújula. Porque para ser sobreesdrújula es antes de la antepenúltima. Tiene que ser más larga. Entonces aquí le ponemos ecológico y ya está. Vamos a tener una. Físicamente. La palabra física lleva tilde. Sí. Sí. Entonces, como lleva tilde, tengo última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, antes de la antepenúltima, sigue siendo antes de la antepenúltima. Esta va aquí. ¿Sería sobreesdrújula? Sí. Es sobreesdrújula porque la palabra física lleva tilde, si no, no lo sería. Vamos a ver otra. Comentándosele. Comentándosele. ¿Dónde suena más fuerte? Comentan, en tan. Lo tengo última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Esdrújula o sobreesdrújula? Esdrújula. No. Sobreesdrújula. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima es sobreesdrújula y la escribimos aquí. Comentándoselo. Y ya está porque es última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Si les cuesta trabajo, chicos, divídanlo primero en sílabas para que puedan hacer la actividad y no tengan ningún problema. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, ya estamos por terminar. Me despido de ustedes. Espero que les quede claro. Les dejo a ratito esta actividad para que terminen los 2 cuadros y vayan practicando. Y hagan el apunte, por favor. Gracias, chicos. Eso sería todo. Nos vemos. Que tengan un muy buen día. Gracias, maestra. Igualmente. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.